horario. Les dejo entonces, la auxiliar se llama Estefanía Plata. ¿Ya? Buen día, Estefanía. Buen día, ingeniero, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo voy a ser su auxiliar en la materia de circuito 1. En el grupo oficial del ingeniero voy a mandar un link de WhatsApp de la parte de la auxiliatura. Ahí les voy a dar 2 horarios para que ustedes puedan elegir. Va a ser a votación y de acuerdo al horario que más gane, se va a pasar la auxiliatura de circuito. Sin más que decir, me despido, ingeniero, y me despido con ustedes. Espero que pasen y aprovechen esta bonita materia, este bonito curso y pongan empeño en todo. Gracias, Estefanía. Bueno, entonces, como quedamos la clase anterior, ¿no es cierto? Vamos a iniciar el avance de la materia, ya. Le había enviado yo la información, ¿no es cierto?, para la materia y le habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el tema 1 y el tema 2 es un repaso, ¿no es cierto?, un repaso de lo que ustedes ya han visto en física. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a repasar algunos conceptos que son importantes para que ya de una vez entremos el día lunes al tema número 3. Entonces vamos a empezar con lo que son el repaso del tema 1 y del tema número 2. Ya vamos a ver solamente algunos puntos importantes de aquí. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de circuitos eléctricos, todo tiene su origen en el átomo, ¿ya? En el átomo. Entonces, el átomo, ¿no es cierto?, es la partícula más pequeña que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Eso es lo que es un átomo, ¿no? O sea, es la parte o la partícula más pequeña de la materia, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es más o menos un átomo. Fíjense en cómo los electrones giran alrededor de lo que se llama el núcleo. Eso es lo que es un átomo, ¿no? Entonces, cualquier materia, cualquier tipo de materia está formado por átomos, ¿sí? Ya, cualquier materia está formado por átomos. Entonces, aquí hay el tamaño de un átomo. No voy a explicar esto porque ya les dije que el átomo es la parte más pequeña que existe, ¿no es cierto? Pero sí vamos a hablar de las partículas subatómicas. Se llaman partículas subatómicas, fíjense, a estos elementos que conforman cualquier tipo de átomo y los principales son el electrón. El electrón, fíjense, tiene carga eléctrica negativa. El protón tiene carga eléctrica positiva. Y el neutrón no tiene carga eléctrica, ¿no? Entonces, esos son las tres partículas subatómicas de cualquier átomo. Fíjense en la gráfica, ¿no es cierto? Fíjense en la gráfica. Aquí en el núcleo está el protón y el neutrón, y afuera del núcleo está lo que son los electrones, ¿no? Los electrones. Eso entonces son las tres partículas subatómicas de cualquier átomo. Ahora, ¿cómo son estas partículas subatómicas? Fíjense, los electrones están en constante movimiento, o sea, los electrones no están quietos, ¿no? Se mueven alrededor del núcleo, así como el sistema solar, ¿no es cierto? Los planetas se mueven alrededor de el Sol. Entonces, los electrones son los que están en constante movimiento alrededor del átomo. Aquí están las características principales tanto del protón, neutrón y electrón, ¿no? Por ejemplo, la más importante es la carga eléctrica. Fíjense en la carga eléctrica del protón y electrón, ¿no es cierto? Son del mismo valor, pero uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Ahí está la diferencia. Son del mismo valor, pero uno es con carga positiva y el otro es con carga negativa. Ya tenemos la masa o peso, ¿no? Analizando los valores de la masa, el protón es mucho más pesado que el electrón, es a la 1,67 por 10 a la menos 27, y esto es 9,1 por 10 a la menos 31. Si yo analizo estos valores, ¿no es cierto?
es casi 2000 veces la diferencia de peso entre el protón y el electrón. El protón es mucho más pesado que el electrón, ¿no? 1800 veces. Bueno, entonces aquí es donde parte, ¿no es cierto?, los conceptos fundamentales de la electricidad. Parte en el átomo, porque el átomo tiene carga positiva y carga negativa, y cuando hablamos de carga positiva y negativa estamos hablando de electricidad, ¿ya? Entonces, fíjense, inicialmente los átomos tienen la misma carga eléctrica, o sea, tienen carga neutra. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de protones y electrones son iguales de cualquier sustancia o elemento de la naturaleza. Así está en condiciones naturales, está en estado neutro. Entonces, como la carga de un electrón y de un protón, ¿no es cierto?, tienen el mismo valor, solamente se diferencian en el signo. Entonces, la carga eléctrica de 3 protones se equilibra con la carga eléctrica de 3 electrones, y eso hace que el átomo sea eléctricamente neutro, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿no es cierto?, podemos variar nosotros la cantidad de electrones, la cantidad de protones, no podemos variar la cantidad de protones. Entonces, si quitamos átomos, eh, eh, carga positiva. Ya, si un átomo, ¿no es cierto?, gana un electrón, se convierte en carga negativa o ion negativo. Entonces, dependiendo si gana o pierde electrones, ya el átomo puede tomar carga positiva o carga negativa, dependiendo si gana o pierde. Entonces, esto de aquí en realidad es electrón. Ya, entonces, ¿cuándo se convierte carga positiva o negativa? ¿No es cierto? Positivo se va a convertir, el átomo pierde electrones y voy a tener ya una carga positiva. Y si gana electrones, se va a convertir en carga negativa. ¿Alguna pregunta sobre esto que vieron en física? Se produce, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica y el voltaje. Ya entonces tengo carga positiva y carga negativa, ¿no? Y eso da origen a que el electrón, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, perdón. Ya, eso da origen a que el electrón, ¿no es cierto?, a que el electrón pueda migrar, ¿no es cierto? A ver, voy a parar. ¿Qué hay? Atracción. Eso. Existen fuerzas de atracción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí un conductor eléctrico. Entre ambas va a haber una fuerza de atracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. Va a pasar de que va a haber atracción entre ambos y aquí volver a su condición inicial, que es el neutro, condición neutra. Entonces, pero para volver carga positiva y carga negativa. Una batería, por ejemplo, ¿qué signos tiene cuando uno ve una batería o una pila, lo que sea? ¿Qué signos tiene? Pone esto, porque gracias a esto
va a haber movimiento de electrones, ¿no? O sea, que es negativas. De lo contrario, no hay corriente eléctrica, no hay movimiento de electrones. Gracias a lo que ustedes dijeron, que es atracción y repulsión que existen entre cargas, que vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, sigamos entonces, ¿no es cierto? Entonces, gracias a las leyes de Coulomb, ¿no es cierto? Cuando tengo cargas de diferentes signos, fíjense, aquí dice cargas del mismo signo, hay una fuerza de rechazo, y cargas del mismo cargas de signos contrarios se atraen, como se ve aquí, fíjense, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué carga tendrá el electrón que tengo aquí girando? Eh, ¿Qué carga tiene? Este que está aquí. Tiene, entonces fíjense, hay una fuerza de atracción entre positivo y negativo, ¿no? Hay una fuerza de atracción entre positivo y negativo, ¿no? Entonces, por eso es que entre carga positiva y negativa, este electrón, ¿no es cierto?, va a tratar de migrar aquí, y a ese movimiento es lo que se llama corriente eléctrica, gracias a que hay una carga positiva y negativa, ¿no? Bueno, eso creo que ya lo han visto en física, atracción y repulsión, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo se atraen y estos dos cómo se rechazan. Gracias a eso va a existir la corriente eléctrica, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre lo que es la estructura del átomo y la fuerza de atracción y repulsión? No, ingeniero, todo claro. Bueno, aquí entonces tenemos diferentes tipos de átomos, pero esto no lo vamos a ver, ¿no? Cómo es un átomo, ¿no? O sea, sabemos que cada átomo tiene diferentes cantidades de electrones y protones. Aquí con el cobre es un material que este tipo de material es fácil que con una fuerza externa pueda salir de ahí, obviamente por eso es que se utiliza para conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Es la estructura que le favorece, ¿no? Bueno, ya ahora vamos a ver qué es corriente eléctrica. Ya vimos ya que debido a que hay una corriente eléctrica, pero corriente eléctrica, fíjense, se llama corriente de electrones que el movimiento de electrones es lo que se llama que es corriente eléctrica. No, esta batería En el foco de una vida que tengo. ¿Y qué pasa con los electrones y protones? Dice. Sí, en el foco para que prenda. Ya, fíjense, los electrones, obviamente, se mueven por el conductor, y yo en el trayecto, fíjense, le he puesto aquí, esto se llama una carga eléctrica, ¿no es cierto? Al pasar los electrones por este filamento de aquí, ¿no? Al pasar por ese filamento, va a ocasionar lo que se llama calor, ¿no? Va a empezar a calentarse y obviamente va a producir la corriente eléctrica. Entonces, la luz, entonces la luz se produce por calentamiento, ¿no? Porque los electrones van a pasar por ahí, ¿ya? Y obviamente van a
calentar el filamento y se va a producir la luz. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta sobre corriente? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, el amperio, fíjense, ¿qué es el amperio? Es la unidad de la medida de la corriente eléctrica, ¿no? El amperio es la unidad de la medida de la corriente eléctrica. Entonces, su símbolo es la letra A, y para tener la corriente de un amperio, tienen que circular 6.250 trillones de electrones juntos cada segundo de tiempo. Entonces, si yo tengo esa cantidad de electrones que circula cada segundo, voy a tener la corriente de un amperio. Un amperio equivale a esta cantidad, 6.250 trillones de electrones. Entonces, son muchos electrones que tienen que circular para generar un amperio de corriente, ¿no? La corriente debería tener como unidad de medida el electrón segundo, ¿no? Porque dice que la corriente es movimiento de electrones, pero serían muchos electrones. Si la corriente se mediría en electrones sobre segundo, tendríamos que trabajar con cantidades muy grandes. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿no es cierto? Una calculadora de este tipo, que varios tienen, ¿no es cierto? Consume, fíjense, una corriente muy baja, ¿no? O sea, para que funcione, consume, cuando está encendida, la corriente obviamente es muy baja, ¿no? Es 0,002 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia de este aparato electrónico es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño de que, no sé, cada cuánto, por ejemplo, le cambian de batería a este tipo de calculadoras. Cada cuánto tiempo le cargan o cambian de pila. 1 o 2 años, por eso. Dos años, ¿no? Ya el consumo es muy pequeño. El consumo es muy pequeño, en amperios, ¿no? Fíjense, si nosotros esta corriente lo calculamos en electrones, ¿cómo sería? Por ejemplo, de un ejemplo, un amperio es 6.250 trillones, ¿no es cierto? Si yo tengo un motor que consume 2 amperios, ¿cuántos electrones van a circular? 2 veces esta cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si tengo un foco, ya, si tengo un foco que consume 0,5 amperios, ¿cuántos electrones van a circular? La mitad de esa cantidad. La mitad de eso. La mitad de esto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo calculo yo los electrones con la corriente que tengo? Lo multiplico a esto por la cantidad de corriente, ¿no? Si tengo 2 amperios, lo multiplico esto por 2. Si tengo 0,5 amperios, multiplico esto por 0,5 y me va a dar los electrones. Entonces aquí, ¿por cuánto multiplico a esta corriente, a esta cantidad para tener amperio tiene 1000 amperios, el miliamperio, un miliamperio es 10 a la menos 3, o un amperio tiene 1000 miliamperios, ¿no? Esto sí, vamos a la velocidad de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué tan rápido se desplaza la corriente eléctrica? ¿Qué tan rápido se desplaza? Fíjense, ¿cuál será la velocidad con la cual se mueve la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, fíjense, la corriente eléctrica
se mueve a la velocidad de la luz. ¿Saben cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros segundo. O sea que en un segundo de tiempo, la corriente puede desplazarse 300.000 kilómetros, ¿no? O sea, eso es muy rápido, ¿no? Entonces, si es muy rápido, no da tiempo a esa velocidad, ¿no es cierto?, a escapar, como se dice, a escapar de esa velocidad con la cual se desplaza la corriente eléctrica, porque es muy rápido, muy rápido. Entonces, como es tan rápido y a la vez, digamos, no es como el fuego, ¿no? El fuego, digamos, no es rápido su desplazamiento, pero el fuego, digamos, cuando usted se acerca ya le genera un efecto, ¿no? Un choque de calor, uno siente, ¿no? La corriente no. Entonces, es tan rápido la corriente que vamos a ver un video para ver qué pasa con la corriente eléctrica y el efecto debido a su gran velocidad. ¿Ya? Vamos a ver el efecto debido a esa gran velocidad con la cual se desplaza la corriente eléctrica. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí el efecto que tiene la corriente eléctrica. ¿Ya? Espérese un minuto. Creo que es esta. ¿Ya? ¿Ahí la pantalla o no? ¿Jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. ingeniero. Vamos a ver, miren qué tan rápido es la corriente. Qué tan rápido es la corriente eléctrica. Vamos a ver enseguida. Vean, este señor, miren, vamos a ver qué tan rápido es. ¿Lograron apreciar o no? Entrecortado me salió a mí, ingeniero. Igual, A ver, ingeniero. aquí, vamos a ver aquí, a ver. Fíjense, miren, a ver. No se le fluido. Ven, o sea, ¿cuántos segundos tardó? A ver. Es que, ingeniero, cuando se ve el video por Zoom no muestra claramente, se muestra entrecortado. Ya, espérense, ahorita vamos a ver otro video A mí entonces. no me salió el video tampoco. ¿No están viendo el video? A mí recién me apareció el video, digo. Cuando usted lo mostró no me cargó el video. Ya, espérenme un minuto. Sí, eso mismo. Ingeniero, nos comparte el video por WhatsApp. Es claro, voy a compartir esto en YouTube. ¿Ya? En YouTube hay varios así, videos de electrocuciones. Voy a ver, creo que yo tengo uno de forma directa. Voy a ponerlo enseguida, voy a buscarlo. Espérame un minuto.
Ya, no importa, no sé qué pasa, bueno, para no perder la clase yo, ¿no? Bueno, entonces la corriente eléctrica es muy rápida y no hay forma, digamos, de escapar cuando, obviamente, a esa velocidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, la energía eléctrica que nosotros consumimos nos llega de La Paz, ¿ya? Y de La Paz a Santa Cruz son más o menos 1100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo será que tarda? ¿Más de un segundo o menos de un segundo? Menos de En un llegar, segundo. obviamente. Menos de un segundo. Ya, menos de un segundo, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo y el tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos aquí, el tiempo va a ser igual a 1100 kilómetros dividido entre 300.000. ¿Cuánto sale eso? 3.67 por 10 a la menos. Ya. Aquí, fíjense, está el dínamo de una bicicleta para generar lo que es corriente continua. Este es el dínamo, ¿no? Ese es el dínamo que genera corriente continua. Es otro método de obtener corriente continua, ¿no? Entonces, para generar el dínamo, para generar corriente, tiene que haber movimiento de esto y generalmente esto se lo acopla a la rueda y cuando la bicicleta se empieza a mover, genera electricidad, ¿no? Ese es el segundo método. Hay otro método, fíjense, de producir corriente continua y es por el medio fotovoltaico. Y fíjense en los paneles solares, esto está de moda, ¿no? Generar corriente por medio fotovoltaico, ¿no? Se usan los paneles solares y los paneles solares captan la luz del sol y la convierten en electrones en movimiento, que es corriente eléctrica, y eso obviamente se lo usa de forma directa o también se lo recarga en baterías. Esta corriente, fíjense, va a ve este rectángulo de aquí, ¿no? Ese rectángulo de ahí puede ser una batería, esto de aquí, ¿no? Puede ser una batería, ¿no es cierto? O es un controlador, también se llama un controlador, ¿no es cierto? ¿Y qué hace ese controlador? Por ejemplo, aquí genera corriente a 3 voltios, por decir, o a 5 voltios, y esto lo que hace es le eleva el voltaje ya al voltaje que nosotros queremos, 220, y lo usamos de forma directa, por decir, ¿no? Diferentes formas de producir. Corriente continua se caracteriza por voltajes muy pequeños, fíjense, tenemos 1,5, 459, 12 voltios, ¿no? Entonces se utiliza para linternas, calculadoras, celulares, relojes, y todo componente electrónico, ¿no? Funciona con corriente continua. Los televisores, por ejemplo, absorben corriente alterna y llega internamente, ya el televisor convierte a corriente continua y alimenta eso a la pantalla y a todos los componentes electrónicos que hay dentro del televisor. ¿Preguntas sobre corriente continua? Ninguna ingeniero. Bueno, la otra corriente, ¿cuál es entonces? La corriente alterna. Fíjense en qué dirección se están moviendo los electrones. Del polo negativo al positivo. Bueno, constante. Cambian de dirección. Su nombre dice, ¿no? Corriente alterna. Cambian de dirección, fíjense, ¿no es cierto? La corriente cambia de dirección, entonces eso se llama corriente alterna. Y la forma de generar corriente alterna o producir es por medios mecánicos, ¿no? Como lo hace un alternador. Fíjense aquí, miren, ¿no? Tengo un generador de corriente alterna
y fíjense en cómo el foquito se prende y se apaga, ¿no? Entonces, eso es la corriente alterna. Fíjense en cómo cambia de dirección la corriente, ¿no? Y al hacer cambio de dirección, ¿qué efecto ven en el foquito? ¿No? Se apaga y ¿Qué se efecto ven enciende. en el foquito? Eso, se apaga y se enciende. En realidad, digamos, los focos incandescentes que usamos hoy en día está haciendo eso, se está apagando y encendiendo. Pero como la frecuencia, ¿no es cierto?, es de 50 Hz en corriente alterna, quiere decir que cada segundo el foco se apaga 50 veces y se vuelve a encender 50 veces. Esa velocidad de cambio de que se apaga y se apaga y se prende 50 veces en un segundo ya no es percibible por el ojo humano. Una computadora, el CPU de una computadora, ¿o no? Sí. Ya la corriente alterna entra al CPU a un cuadrado que se llama, ahorita le digo que se llama. ¿Cómo Fuente se de llama? poder. ¿Dónde? Fuente de poder. Eso, se llama fuente, es una fuente, como una fuente de agua, fuente de poder se llama. Ahí llega la corriente alterna. ¿Y qué hace esa fuente de poder? La transforma, ¿no es cierto?, en corriente continua y la transforma, digamos, a diferentes voltajes, porque internamente, digamos, un CPU de computadora tiene varios equipos electrónicos. Por ejemplo, por ejemplo, un CD, ¿no es cierto? Un lector de CD, ha visto, básicamente es un motor, ¿no? No sé si ha visto un motor que gira. Entonces, para que gire el motor de ese CD, necesita, por decir, vamos a poner 12 voltios. Entonces, la fuente de poder proporciona eso, o sea, tiene salida de 12 voltios para ir al lector del CD, pero el lector de CD mismo tiene componentes electrónicos que funcionan a 3 voltios, por lo tanto, al lector de CD necesita usted llevar 4 cables, o sea, simplemente enchufarlo, obviamente, ¿no? Pero 4 cables le llegan. Dos cables, ¿no es cierto?, son para 12 voltios para el motor y los otros dos cables son para 3 voltios. Y así sucesivamente la fuente de poder alimenta, ¿no es cierto?, a diferentes componentes electrónicos. A la tarjeta de video, por ejemplo, a lo que es el disco duro, ¿no es cierto? El disco duro funciona a un voltaje más elevado y por eso hay varios cables, digamos. En los televisores pasa lo mismo, ¿no? Los parlantes, ¿no es cierto?, puede que funcionen a 12 voltios, pero la parte electrónica en sí funciona a 3 voltios, 1 voltio, y entonces del televisor llega corriente alterna, internamente tiene una fuente de poder, y esa fuente de poder ya lo convierte a continua y a diferentes voltajes. No sé si quedó claro, Yasmín, o el que preguntó. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya todo Ingeniero, lo que es una componente pregunta. electrónico, sí, digan. ¿Cuál es la diferencia entre un rectificador y un transformador? ¿O es lo mismo? No, transformador lo que hace es cambia el voltaje. Generalmente se utiliza para bajar, reducir el voltaje. Cambia de 220, por ejemplo, a 12 voltios, 3 voltios. Eso. El rectificador lo que hace es convierte la corriente alterna en continua. Entonces, por ejemplo, una fuente de poder de una computadora, primero lo que tiene que hacer es bajar el voltaje, ¿no? Bajar el voltaje, por decir, a 12 voltios. Entonces, después del transformador de esta fuente de poder que baja de 220 a 12 voltios, ya viene el rectificador. El rectificador lo que hace es convertir la corriente alterna de 12 voltios a corriente continua. Ah, ¿Qué ya. otra Muchas pregunta más gracias. tiene? ¿Qué otra consulta más tiene? Otro.
utilizando otra máquina, por ejemplo, un motor, ¿no es cierto? Un motor puede ser una turbina, puede utilizar una turbina hidráulica para que ese generador empiece a hacer movimiento rotacional y genere electricidad, porque si yo le desacoplo esta cinta de aquí, un motor no va a producir electricidad, ¿no es cierto? Si, ya tampoco puedo girarlo con mi mano, ¿no? No, para eso se han inventado las máquinas, ¿no? Entonces, los generadores, por ejemplo, los generadores de energía que usamos hoy en día para que nos generen electricidad que estamos consumiendo en este instante son generadores que funcionan. Bueno, los generadores únicos son motores a gas, turbinas se llaman. Esas turbinas hacen que se mueva esto, ¿no? ¿Ya? Pero hay una cosa, digamos, ¿no? Yo quiero más corriente, el generador tiene que ser más grande, la turbina tiene que ser más grande, obviamente, ¿no? No sé si le aclaré su duda. Sí, Inge, todo claro. Ya, o sea, mientras más corriente consuma, el generador es más grande, necesita más energía. ¿Ya? Ahora, un mismo generador puede producir diferentes cantidades de corriente, ¿no? Por ejemplo, en la noche, cuando hay poco consumo, a las 2, 3 de la mañana, el mismo generador está generando menos corriente, ¿ya? O sea, lo que hace el generador es transformar energía mecánica en energía eléctrica. Ya, entonces, obviamente, si es un generador a gas, a las 3 de la mañana va a consumir menos gas, ¿no? Porque obviamente genera menos corriente. Y a la hora pico, 7 de la noche, ese mismo generador va a consumir más gas, ¿no? Porque tiene que generar más corriente, ¿no? Es como un auto, ¿ya? Un auto, por ejemplo, ustedes están en una subida. Cuando usted está subiendo solito, ¿no es cierto? Por esa subida, usted está solito, ¿no es cierto? Gasta una cantidad de combustible, pero ¿qué pasa si a su auto entran 5 personas y sube la misma subida? ¿Será que va a gastar lo mismo o no? No. No, ¿no es cierto? Gasta más combustible, ¿no? Lo mismo es aquí en el generador, ¿no? ¿Ya? Más corriente necesita más fuerza mecánica. ¿Pregunta? Profe, Sí. en caso de los autos, disculpe, ya que ellos tienen alternador, ¿cómo sería? O sea, los autos es lo mismo. Imagínense que este es el alternador y aquí la correa, lo que hace la correa que viene del motor, hace girar el alternador. O sea, la batería del auto solamente funciona cuando arranca el motor, porque no hay nada del auto que esté generando energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando está parado el auto, el motor está apagado, ¿no? Entonces, ahí en el arranque funciona la batería. Pero una vez que el auto ya está en movimiento, ya el que genera energía es el alternador, ¿ya? Porque cuando está funcionando el auto, por ejemplo, usted puede sacar, ¿qué pasa cuando está el auto encendido? Yo lo saco la batería. ¿Qué va a pasar con el motor, la radio? ¿Se apaga o sigue funcionando? ¿Qué dicen? Sigue funcionando. Sigue funcionando, ¿no? Porque el alternador que está conectado por una correa ya es el que da energía eléctrica al auto, o sea, energía eléctrica, digamos, no sea a la radio, a todo lo que es eléctrico del auto, ¿no? Pero cuando está quieto el auto, o sea, no hay quien de energía, entonces ahí es donde actúa la batería, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces aquí está, fíjense en los valores de la corriente alterna de CRE que usamos hoy en día es 220 a 230 voltios. Y la frecuencia son 50 Hz. Esos 50 Hz ya le dije, ¿no? Que es 50 veces cambia de dirección cada segundo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre corriente alterna? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver el voltaje ya, ¿no es cierto? Ya vimos que es corriente. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje se relaciona con la corriente eléctrica, ¿no? Porque gracias al voltaje va a haber corriente eléctrica, ¿sí o no? ¿No? Entonces, recuerden que para que los electrones se muevan por un conductor debe existir una fuerza, ¿no? Una fuerza. Esa fuerza se llama diferencia de potencial, fuerza electromotriz. En electricidad se conoce como voltaje. La unidad del voltaje es el voltio, ¿no? Fíjense aquí entonces, miren, aquí tengo una corriente eléctrica, ¿no es cierto? ¿Y por qué se mueven estos electrones? Gracias a este componente de aquí, ¿no es cierto? Este tiene una carga negativa y positiva, es lo que hace circular la corriente.
Cuando tengo una fuerza positiva y negativa, una carga positiva y negativa, se llama diferencia de potencial. En física lo llaman diferencia potencial, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En electricidad lo llamamos voltaje, ¿no? Y gracias a ello va a circular corriente, porque si yo saco esta pila no va a haber circulación de corriente, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre voltaje y la corriente, ¿ya? Y gracias al voltaje va a haber la corriente, va a haber movimiento de electrones. ¿Preguntas sobre voltaje? Bueno, entonces veamos las fuentes de voltaje. Fíjense, hay diferentes fuentes de voltaje que ustedes lo ven a diario en sus viviendas o donde sea. Por ejemplo, estas pilas generan 1,5 a 4,5 voltios y son capaces de producir corriente eléctrica. Esta es una batería de 9 voltios, este de 1,5 voltios, un enchufe, ¿no? Decía que tiene 220 a 230 voltios y gracias a ello va a haber la corriente eléctrica. Sin ello no hay corriente eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una batería de un móvil, es de 2.800 miliampere-hora. Esta es una batería de auto de 112 voltios, 100 ampere-hora, o sea, estos 100 ampere-hora es la cantidad de corriente que pueden acumular internamente las baterías, ¿no? O sea, las baterías acumulan corriente. ¿Qué tanta corriente acumulan? Aquí está, 100 ampere-hora, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir 100 ampere-hora? Que, por ejemplo, si usted le conecta un foco o lo que sea que consume 100 amperios, esta batería le va a durar 1 hora. Si usted conecta algo que consume 100 amperios, esta batería de 100 ampere-hora le va a durar 1 hora. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto un foco que solo consume 10 amperios? ¿Cuánto tiempo va a durar la batería? ¿Quién me puede decir? 10 horas. 10 horas. ¿Cuánto? 10 horas. 10 horas. Y ahora, si conecto un foco de 2 amperios a la batería, ¿cuánto tiempo va a durar la batería dando corriente eléctrica? 50. 50 horas, ¿no es cierto? Entonces, eso es la capacidad de almacenar corriente que tiene una batería, ¿no? ¿De qué otra capacidad han visto la batería del ampere hora, digamos, de los autos, lo que tienen autos, digamos? 60 amperios. 60 ampere hora en realidad, ¿no? 60 ampere hora, ¿no? Entonces, acumula menos, obviamente. Es sabido, ¿no? Si usted le coloca una batería, digamos, de menos capacidad de almacenamiento, donde más funciona es en el arranque, ¿no? En el arranque del automóvil. Y si tiene, digamos, poca capacidad, puede que con el arranque que consume bastante corriente se acabe, ¿no? Y obviamente tenga problemas, ¿no? Entonces, eso es. Esto, por ejemplo, es 2.800 miliampere-hora. ¿De cuánto, por ejemplo, ustedes conocen baterías para móviles? Obviamente, si almacena más corriente, esto está en miliampere, ¿no? Miliampere-hora. Si tiene más capacidad de esto, va a tener mayor autonomía en el uso del celular. ¿De cuánto conocen ustedes batería? ¿De qué capacidad de almacenamiento? 500, 4000 miliamperios. 5.000. Ya 5.000, ¿no? Entonces, obviamente quiere decir que almacena más corriente y eso se traduce en mayor tiempo de autonomía de funcionamiento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre fuentes de voltaje? Bueno, fíjense, en la fuente de voltaje pueden asociarse en serie, paralelo, mixto, ¿no? O sea, estamos hablando de baterías sobre todo, ¿no? Entonces, fíjense, una asociación en serie es así, uno detrás de otro. ¿Para qué se utiliza una asociación en serie? Para aumentar el voltaje. Y el voltaje se calcula de esta forma. Entonces aquí tengo 3 baterías de 1,5 voltios. ¿Para qué lo han usado la linterna así en serie? Porque las baterías son de 1,5 voltios, pero el foquito no funciona 1,5 voltios. Entonces, conectando en serie, ¿cuánto voy a obtener yo el voltaje en el foco? Conectando 3 baterías de 1,5 en serie. ¿Ya? 4,5. Muy bien, 4,5 voltios, ¿no? O sea, en serie, entonces, lo que se hace es aumentar el voltaje. ¿Alguna pregunta sobre conexión en serie?
Entonces, en serie aumento el voltaje, ¿no? ¿Ya? Si tengo 4 baterías en serie, aumento a 9 voltios. Y así sucesivamente. A ver, aquí, en esta figurita, aquí me puede decir cuánto será el voltaje que llega al foquito, ¿no? Primero, vamos a ver si está en serie o no. ¿Qué dicen? ¿Está en serie las 6 baterías o no? Sí, está en serio. Ya. Miren, aquí está 9 voltios. Aquí está negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. De este positivo que está aquí abajo al negativo de la siguiente batería, ¿cómo lo estoy uniendo? Aquí está directo entre batería y batería, ¿no? Pero de este positivo a este negativo de la batería de arriba, ¿cómo lo estamos uniendo? Paralelo. Con un cable. En paralelo, pero está serio. ¿Cómo? Paralelo. No, no, En ¿cómo lo serie. estamos uniendo del Por un positivo de puente. esta batería? En serie. Eso, puente se llama, ¿no? O sea, constructivamente lo han hecho así para ocupar menos espacio. Entonces, ¿cuánto será el voltaje que llega aquí al foquito? 9 9 9. voltios. 9 voltios. voltios. 9 voltios. Bueno, creo que no necesitan mucha explicación de serie para qué se utiliza, ¿no? Entonces, ahora vamos al paralelo. Paralelo, fíjense, así se conecta, ¿no? O sea, todos los positivos van a un punto común y va al foco, todos los negativos a un punto común van al foco. Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto en paralelo? El voltaje no varía, ¿no? No aumenta el voltaje en paralelo, ¿no? Entonces, pero solo se pueden asociar fuentes que tengan un mismo voltaje de salida. ¿Ya? Tienen que tener el mismo voltaje para que se puedan conectar en serie, ¿no? Entonces, fíjense, en paralelo no aumenta el voltaje, ¿no? Se mantiene 1,5 voltios. Entonces, ¿para qué sirve la conexión en paralelo? Si igual lo tengo con una o con 2 baterías, obtengo el mismo efecto y el mismo voltaje. La diferencia está aquí, miren. Con una batería, aquí va a funcionar 3 horas este foco. Pero si utilizo 2, 6 horas. Si utilizo 3, ¿cuántas horas va a funcionar? 9 horas. 9. Ya, entonces, aumentando yo en paralelo, lo que se hace es aumentar, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, si tienen una radio, no tengan que estar ahí ustedes cambiando cada hora las baterías, ¿no? Utilizan 8 baterías y obviamente les dura ya más tiempo, ¿no? ¿Preguntas sobre paralelo? Tengo una pregunta, ingeniero. Sí, Si ponemos en un foco mayor voltaje, ¿cuál es el que hace que tenga más iluminación? ¿El voltaje o el amperio? el amperio es la circulación de electrones. El voltaje es lo que hace que la corriente se mueva. Entonces, a mayor voltaje va a haber más circulación de corriente y más luz en este caso, ¿no? O sea, si usted le sube el voltaje un poco, o un motor va a girar más rápido, ¿no? Y si le sube el voltaje a un foco, va a iluminar tanto. Pero los focos están diseñados para funcionar hasta un cierto voltaje, ¿no? Por ejemplo, si le dice el foco, digamos, 230 voltios, ese es su voltaje máximo. Usted le pone 250 y ya el foco se va a dañar. No sé si le quedó claro. Sí, ingeniero, gracias. O sea, cuando yo subo el voltaje, va a circular, hacer circular más corriente, ¿no? Y eso se va a notar, ¿no? No sé si han visto a veces en las casas cuando hay un problema de CRE y el voltaje baja. ¿Qué pasa con los focos y otros elementos? ¿Han visto o no? ¿Jóvenes? Se Alumbra suave, ¿no? Alumbra menos, ¿no es cierto? Obviamente, eso a veces causa problemas porque una máquina eléctrica, un equipo, ¿no? Una radio, lo que sea, tiene su rango de voltaje de funcionamiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una tele, no le va a conectar esta batería, ¿no? No va a funcionar, ¿no? Porque está diseñado para funcionar, está fabricado para funcionar a un cierto voltaje, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, entonces, fíjense, aquí tengo serie paralelo. Las 3 baterías, fíjense, aquí están en serie. Estas 3 baterías están en serie.
Estas tres baterías están en serie, pero fíjense, entre la batería de abajo y la batería de arriba, las tres están en paralelo, se llama conexión series, ¿no? Entonces, puedo asociar yo también en serie y paralelo, se llama mixto, y el voltaje que llega a este foquito va a ser 4,5 voltios, ¿no? Porque solamente estos tres cuentan, el B1, 2 y 3. Estos tres también están en serie, pero entre ambos, entre arriba y abajo, están en paralelo, ¿no? Entonces, el voltaje es de 4,5 voltios. ¿Preguntas? Bueno, vamos a un ejemplo. Sí. ¿Podría repetir la explicación anterior, por favor? Las tres baterías de arriba están en serie, ¿no? Estas tres de arriba están en serie, pero entre toda la fila, entre fila y fila es paralelo, ¿no? Eso ayudaría solo en la autonomía, ¿no, ingeniero? Claro, la autonomía se duplica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En este caso mixto, ingeniero, igual los voltajes tienen que ser iguales. La condición es cuando están en paralelo tienen que ser iguales. La cuestión es que aquí en el punto de salida, aquí voy a anotar aquí, en este punto de salida tiene que ser el mismo que este punto de salida. Entonces usted puede usar tres pilas de 1,5, va a tener 4,5. Aquí puedo utilizar una sola pila o algo de 4,5 y para que sea la condición de paralelo, ¿no? Porque si no, no se podrían conectar en paralelo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Ninguna, ingeniero. Sí. No, ninguna, dije. Bueno, aquí unos ejemplos, fíjense, ¿cuánto será el voltaje que llega al foquito? ¿Cuánto es? 18. ¿Cuánto? 12. En el inciso A. 12 voltios. 12 voltios. Ya estos están en serie, son 12 voltios, pero entre la fila de abajo y la arriba están en paralelo, ¿no? 12 voltios. ¿Y el de abajo? Sí. 24. 24, igual están mixtas, ¿no? Uno tipo examen, a ver, aquí ¿cómo será? ¿Cuánto será? 6. Cada batería es de 1,5 voltios, ¿no? 4,5. Ya, 4,5 voltios, ¿no? Sí. Estos están en paralelo, fíjense. Verticalmente están en paralelo, por lo tanto el voltaje es 1,5, pero horizontalmente están en serie, ¿no? Entonces 1,5, 1,5 más 1,5 son 4,5 voltios. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ninguna, ingeniero. Bueno, vamos a terminar con esto y ya después los demás repasan ustedes ya, y el lunes empezaríamos con el tema 3. Ya. Hay dos tipos de corriente. En corriente alterna hay dos tipos de sistemas eléctricos más utilizados. Es el monofásico y el trifásico. El monofásico está formado por dos conductores, fase y neutro. Y fíjense en la corriente alterna cómo va ¿no es cierto? Del positivo al fase neutro, se dice. Ya no se dice positivo o negativo, ¿no? Fase neutro. ¿Sale? Fíjense entonces, para que funcione en corriente alterna, los dos cables tienen que estar conectados. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno rompe el cable neutro? ¿Qué va a pasar con ese redondito que representa la corriente? ¿Va a haber circulación de corriente o no? ¿Ah? No. No es cierto. O sea, ambos tienen que estar conectados, ¿no? Porque si falla uno, no hay corriente. Ese es monofásico. El trifásico, fíjense, tiene 4 cables, 3 fases y 3 neutros. O sea, el trifásico, si uno analiza los colores, miren aquí, tiene el triple de capacidad de llevar energía respecto al monofásico. El monofásico lleva por un solo cable, ¿no? Fíjense que es el color rojo, y el color verde simplemente sirve, como se dice, para poder conducir la corriente que sale del televisor.
Pero el sistema trifásico necesito 4 cables, entonces tiene el triple de capacidad de llevar corriente. Simplemente que el neutro lo usamos uno solo, ¿no? Esa es la diferencia, el neutro es uno solo, ¿no? ¿Cómo es la corriente en un sistema trifásico en respecto a los tiempos? Fíjense, miren, el primer instante, el primer milisegundo, parte la corriente R y utiliza el neutro, ¿no es cierto? Hemos visto cómo utiliza el neutro el primer milisegundo. El segundo milisegundo, fíjense, en parte la corriente S y utiliza el neutro. El tercer milisegundo pasa la corriente, utiliza el mismo neutro, ¿no? Entonces, pero no están al mismo tiempo circulando las tres por el neutro, ¿no? Como es tan rápida la velocidad, son 50 veces en un segundo, eso ni se nota, ¿no? Entonces, así es la corriente trifásica que tiene el triple de capacidad y solamente necesito un solo neutro, ¿ya? Esa es la diferencia entre corriente monofásica y trifásica. ¿Preguntas sobre corriente monofásica y trifásica? En el trifásico se lo usa para dispositivos más grandes. Tiene dos usos la corriente trifásica. Por ejemplo, aquí tengo un motor que está diseñado para conexión trifásica, entonces sí o sí tengo que tener una alimentación trifásica. Ahora, si yo tengo una casa bien grande, llevar energía eléctrica, digamos, para los focos que son monofásicos, enchufes que son monofásicos, no abastece esto, dos solamente llevando un cable y su neutro. Tengo que llevar 3, porque recuerden que el trifásico es el triple de capacidad que un monofásico. Entonces, si yo tengo una casa grande, igual necesito llevarle un sistema trifásico, pero la ventaja es que el sistema trifásico, esto lo voy a explicar después, ¿no es cierto? Fíjense, aquí yo tengo trifásico, yo puedo sacar monofásico de un trifásico. Miren, aquí, por ejemplo, todo esto es trifásico, todo esto de aquí que está dentro del amarillo. Vamos a suponer que esto es un foco. ¿Qué necesito para el foco? Necesito cualquiera de las 3 agarro, fíjense, en cualquiera de las 3 fases agarro, voy a dibujar aquí, cualquiera de las 3 fases y su neutro, ya tengo monofásico, ¿no? Este vamos a suponer que es otro ventilador, que es monofásico igual. Cualquiera de las 3 agarro y su neutro. O si tengo un motor, tengo que llevar así como le dije, ¿no? Si tengo un motor que es trifásico, algo, ¿no? Obviamente ahí tengo que llevarle, ¿no es cierto?, al motor los 3 cables, ¿no? Y su neutro más imposible, ¿no es cierto? Si el motor es trifásico. Entonces, de un sistema trifásico yo puedo sacar monofásico también, ¿no? O sea, por eso tiene 2 usos, ¿no? Uno, digamos, si usted tiene algo trifásico, sí o sí va a necesitar llevar los 3, pero si tiene algo grande, una casa grande, un edificio, ¿no es cierto? Es como tener 3 opciones, ¿no es cierto? 3 alimentadores, y yo tranquilamente puedo sacar monofásicos de ahí. Entonces, para eso se usa trifásico, no sé si tienen una duda. Seguramente en su casa alguien tiene un medidor trifásico, ¿no es cierto? Pero es por lo que debe ser tal vez grande, ¿no? No creo porque sea que tengan motores trifásicos, ¿no? ¿Alguien tiene trifásico en su vivienda? ¿Medidor? Yo tengo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre sistemas trifásicos? Disculpe, ¿a qué se refiere con esa fase TSR? Así es la nomenclatura. Cuando es uno solo es fase neutro, ¿no? Pero cuando es trifásico es fase RST. O también fase 1, 2, 3. En motores, por ejemplo, las 3 fases vienen con B, la letra B, W, y el siguiente, ¿cuál es de W? U. X. ¿Ya? ¿Cuál? Simplemente es para distinguir, ¿no? Es para distinguir, ¿no es cierto? Cada fase, ya fase R, fase T. No sé si quedó claro, Yasmín. O sea, otros usan fase 1, fase 2, fase 3. Lo que son motores, a ver, no sé si han visto los motores, no usan ni RST ni 1, 2, 3. ¿Qué letras utilizan para distinguir las 3 fases de los motores? ¿Han visto o no? Nadie conoce un motor trifásico. B, W y una más, no me acuerdo.
B, W, ¿y cuál es la última? U, creo. Mal no recuerdo. Es la U. Ya, entonces, para distinguir eso, no sé si quedó claro, Yasmín. No es universal RST, ¿no? Porque en motores usted va a ver así, BWU. Y que dijo que el neutro era negativo, ¿no? Sí, así es. ¿Por Y qué las otras no tres está fases son conectado neutro? positivas. Sí, a ver, sigamos con el negativo. ¿Cuál era su otra pregunta? Las otras tres fases serían positivas. Serían positivas, pues se llaman fases en corriente alterna, ¿no? ¿Por qué? Porque Ok, cambian, acuérdense, no cambia de dirección. Ya, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Por qué no está conectado al negativo eso, los otros tres? ¿Cuál, cómo no le entendía? ¿Cuál, cómo? Las otras tres fases, ¿por qué no están conectadas al neutro? ¿O para qué servirían eso? Ya, a ver, voy a pedir a El alguien, por voltaje favor. entre fase y fase. Ah, ya. El ¿A voltaje qué se entre fase y refiere con el fase es voltaje? 380 voltios. Se llama voltaje fase-fase y es 380 voltios. Entre fase y neutro ya conocen 220 voltios, ¿no? Entonces, voltaje, en un sistema trifásico tenemos dos voltajes, voltaje fase-fase, que es 380 voltios, y eso es lo que generalmente uno dice, ¿no? Ah, en trifásico 380, que es el voltaje más elevado, pero también tenemos voltaje fase-neutro. Ahora ya, sí, pregunte Yasmín. No, ingeniero, se me activó el micrófono. Disculpa. Ahora sí, ahora ya le voy a responder, no le entendí, va a disculpar el que dijo, ¿por qué no conecta el neutro? ¿Dónde? Ya, a ver, a Coronado, digamos, ¿alguien me puede repetir la pregunta de Coronado? Es que no sé si es mi computadora, pero no la he escuchado muy fuerte, ¿no? No fue Habla mi muy bajo pregunta, el compañero. ingeniero. Hola, hola, ¿se me escucha? No fue Jorge, mi sí, lo escucho. pregunta. No fue mi pregunta, es lo A que dijo el ver, compañero. ¿qué decía? No sé, el compañero dijo que por qué no conectábamos el neutro al trifásico, al positivo. No, fíjense, miren, a ver, no, pues, ¿cómo no? Aquí están, o sea, un sistema trifásico tiene tres Disculpe, fases lo y que se neutro. refería el compañero era la fase R y la fase S están conectadas, ¿no ves? En el primer dibujito que tiene, creo que a eso se refería. ¿Por qué no está conectado directamente a neutro, sino a las dos No, líneas? no, aquí lo que estamos haciendo es, esto estamos midiendo voltaje, ¿no? Así se mide el voltaje entre dos puntos, ¿no? Esto no es conectado, esto estamos midiendo voltaje entre la fase R y S, por eso dice voltaje fase RS, dice. Fase RT son voltajes fase-fase, ¿no? Y esto se llama voltaje fase neutro, ¿no? A eso Si se yo tengo refería, ingeniero. ya, por ejemplo, si yo tengo una vivienda, vamos a suponer que esta es la calle, ¿no? Yo tengo una vivienda aquí, ya, yo tengo una vivienda que es pequeña, ¿no? Entonces, necesito llevarle monofásico. ¿Cómo lo llevo? De cualquiera de las fases lo llevo, de esta por así llevo hasta la vivienda y aquí del neutro y llevo hasta la vivienda y voy a tener fase neutro para esa vivienda, ¿no? Ahora, si tengo aquí otra vivienda, por decir, ¿no es cierto? Que también necesita monofásico, necesita lo mismo, ¿no? Necesita lo mismo. Pero no lo voy a llevar a la fase R, ¿no? Porque si no estaría utilizando solo la corriente de aquí. Como tengo tres, tengo que utilizar las tres. Llevo de aquí a la vivienda y su neutro, ¿no? Y ya tengo 220 voltios, ¿no? Monofásico. Aquí tengo 220 también, ¿no? Entonces, la corriente, ¿cómo va a ir? La corriente, piensen, para ambas viviendas, ¿no es cierto? La corriente para ambas viviendas va a ir de la siguiente forma, ¿no? De esta, por ejemplo, va a venir así. Perdón, voy a dibujar con flechitas. Va a venir así la corriente, ¿no es cierto? Va a entrar a los focos, a los televisores, donde necesite va a entrar y va a venir otra vez esa corriente al neutro, ¿no? En este caso tengo otra casa, ¿no? La corriente va a venir así, va a entrar a la ducha, al foco, donde tiene que entrar, donde necesita va a entrar y otra vez va a salir aquí al neutro. No sé si me quedó claro del neutro.
Hola, hola. Sí, está claro, ingeniero. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Para qué se usa el voltaje fase y fase? Solamente para, como dijo, era para No, no, comprobar digamos, tengo un corriente. motor aquí, sí. No, es una medida, el voltaje es una medida para saber cuánto de voltaje tenemos, ¿no? Es un parámetro, como se dice, ¿no? En trifásico se mide voltaje fase-fase, que es el voltaje más elevado que puede producir un sistema trifásico, ¿no? Por eso directamente cuando alguien ve trifásico, ¿cuánto de voltaje? Dice 380, que es el voltaje más desfavorable. Pero un sistema trifásico también hay un voltaje entre fase y neutro que es 220, pero no se lo menciona porque obviamente uno tiene que mencionar el más elevado, ¿me explico? ¿No? No sé si le quedó claro el que preguntó. O sea, no hay Sí, así, no existe no existe, por decir, un aparato eléctrico, que no hay ni uno diseñado, por decir aquí, un aparato eléctrico cualquiera, donde requiera esta conexión. Perdón. No hay ni un aparato eléctrico que requiera esta conexión, por decir, vamos a suponer que no se. ¿Soy el único que se le colgó? No. Parece que no. Igual. Hasta que era a mí, la verdad, igual. Sí, ¿Se salió el ingeniero? sí, parece que sí. No, solo dejo de compartir pantalla. Ya, se puede crear un equipo así, se puede que funcione con dos fases, pero digamos, no hay, o sea, Ingeniero, las se normas no lo cortó. permiten, pero se puede, ¿no? Pero yo no conozco ni un aparato que se conecte así, dos fases. ¿Podría volver a Sí, explicar ¿me lo escuchan, último? jóvenes? Se cortó. ¿Podría volver a explicarlo, ingeniero? Se entrecortó la señal. Se le cortó, pero Un minutito. yo no entendí. Hola, hola. Sí. Perdón, sí, ¿cuál era la consulta? Hola, hola, jóvenes. ¿Se podía volver a Hola. repetir lo último que dijo? Porque se cortó. Ya, ¿qué era lo último? Van a disculpar, ¿de qué? ¿Cuál era lo último, jóvenes? Que no existía ningún aparato que funcione Ya, claro, o sea, De no fase y fase. existe, o sea, digamos, no es que uno puede fabricar, ¿no? O sea, porque usted diseña una máquina, porque el que diseñó hizo trifásico, porque obviamente internamente los componentes iban a ser de mayor sección, entonces, por eso diseñaron motores trifásicos, ¿no? Entonces, si usted puede diseñar un aparato como si de esta forma, donde funcione así, y esto puede, pero no existe, ¿no? No existe, pero puede utilizar Ifanare, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen alguna duda.
¿Por qué se dice mal trifásico, hijo? Porque, digamos, si fuera como monofásico, por ejemplo, los cables serían muy gruesos, ¿no? El trifásico tiene el triple de capacidad, entonces por eso hacen, sobre todo motores trifásicos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, quería decirle si podía salirme de la clase, justo tengo otra ya que empieza a las 10. Sí, van a disculpar, jóvenes, no, miren, un minutito nomás, por favor, lean el tema 1 y 2, que esto es simplemente una introducción, y el día lunes empezamos con el tema 3, ¿ya? Gracias por acordarme, señorita. Ya, nos vemos entonces ya en el tema 3, la siguiente clase, el lunes.